Un día estás todo tranquilo leyendo libros, cuando de la nada eres transportado a una dimensión junto a una waifu, donde este men refachero te dice que te convertirás en una persona capaz de controlar el futuro de las demás personas por medio de un libro mágico. Espera, ¿cómo? El anime comienza con un pequeño niño en un enorme campo abierto, donde este se encuentra sumergido en una profunda lectura. Y en eso aparece un sujeto con mucho flow, que le pregunta al pequeño qué carajo se está haciendo, donde el niño le cuenta que lee un libro que supuestamente revela todo lo existente de ese mundo. O por lo menos en la lectura que hace se menciona esto. Ahí el pequeño dice que si él leyera ese libro no le temería nada, ya que conocería todo con mucha anticipación. Ahí el fachero le comenta al pequeño que ese libro mágico existe en una pequeña biblioteca, pero para poder acceder a él deberá de crecer como un hombre de bien y amable, además de poseer grandes conocimientos y nunca cambiar su forma de ser. Allí vemos que le hace entrega de una especie de amuleto que le servirá como llave para cuando llegue el día donde este pueda entrar al compartimiento secreto de dicha biblioteca y obtener así el libro mágico. O sea, prácticamente es el libro del destino. Es así como pasan los años y el pequeño ha crecido, que ahora es nada más ni nada menos que nuestro prota, Kakei, un estudiante de preparatoria amante de los libros, que aún posee guardado el amuleto que le entregó aquel viajero hace muchos años. Al bajarse de la estación que lo deja justo frente al instituto, que ojalá en todos los países fuera así porque a mí me manda la mierda. El men se percata de una waifu con tremendos ánimos, que está intentando repartir unos volantes donde dice que si quieren ser felices con ella, pero todos los estudiantes que pasan por su lado no le prestan atención. Ahí vemos que mientras Kakei sigue su camino recibe un mensaje de un correo desconocido, donde este le menciona que el día de hoy ocurrirá algo que cambiaría su destino. En eso, una especie de premonición le viene a la mente al prota, donde ve que el tren se descarrila y que la chica que entrega volantes es atropellada por el tren a gran velocidad. Es así como Kakei sale corriendo de regreso a la estación para salvar a la chica tomándola por el brazo y llevándosela de allí, donde esta no sabe por qué carajo se la está llevando, pero el pibe le dice que ese lugar es peligroso. Pero como la chica es algo pendeja, se tropieza con una pequeña imperfección en el suelo, cayendo ambos, donde el prota queda, bueno, en una posición bastante cómoda. En fin, sigamos. Pero gracias a esto evitó que la chica muriera, ya que de verdad el tren chocó justo donde ella se encontraba. Aunque debido al malentendido que hubo, el rumor de que un cochino se encontraba en el instituto se esparce rápidamente. Y en serio, o sea, de verdad, el tipo la salva y queda como un cochino. Y bueno, mientras el prota camina tranquilamente, se le aparece esta waifu con dos chicas más que recibieron un correo sin censura, donde se ve claramente que es el prota el sujeto. Pero lo peor es que la persona que reveló la información es el pastor, misma persona que le dijo lo del futuro al prota. No, alto traidor. Pero verdad, no te conté que en este instituto se corre el rumor de que hay un pastor que siempre está en la escuela, pero que nunca ha sido visto, y que este tiene la capacidad de concederle cualquier deseo a la persona que lo encuentre. Y sabiendo esto, el prota comienza a ser perseguido por todo el mundo para ser golpeado por lo que este le hizo a la waifu Sugumi. Pero mientras escapa, Opais-chan le toma por el brazo, llevándola a un pasillo muy cerrado donde le pide disculpas por todo el malentendido. Aunque termina llegando otra chica y la situación se pone peor. Pero Sugumi logra calmar a todos y revelar la verdad, donde luego de eso el prota junto a su amigo, que lo protegió de unos madrazos, y Sakuraba se dirigen a un salón privado en la biblioteca, donde solo el prota tiene permiso de entrar por ser tan estudioso. Allí Sugumi invita a los chicos a que se unan a su proyecto de ser feliz en lo que va de la academia. Y es que debido a que ella es introvertida, se le hace difícil comunicarse y siempre termina creando confusiones, por lo que le pide a Kakei que se le una a su proyecto, ya que desde que lo conoció ella sintió que ha podido cambiar. Y a ver, gente, o sea, yo lo único que creo que cambió es que simplemente no lo mató un maldito tren. Pero bueno, en eso aparece la presidenta y trata de evitar que el prota ingrese al club, pero como este le vale madres todo, decide aceptar, mientras que le aparece y le dice que borrará la noticia del pibe en la página de la escuela, aunque todos al mismo tiempo reciben un correo del pastor felicitándolos por este nuevo grupo creado, donde luego al salir e irse a sus casas vemos a un hombre en la azotea de la escuela mencionarle a una chica que debe de vigilar al prota, ya que él tiene el potencial de ser el siguiente pastor, donde al final se decidirá si será ella o él. Y ojitos que el man tiene tremenda competencia contra esos atributos. Bueno, Sugumi al día siguiente llega temprano a la sala del club, en la biblioteca, pero como no tiene la llave para ingresar, le toca esperar hasta que llegue nuestro prota, ya que él es el dueño del lugar, o por lo menos tiene el permiso y las llaves de poder estar allí.
Bueno, el men al llegar nota que la waifu tiene un buen tiempo esperando allí, pero se pone a pensar que no sería buena idea darle la llave, si solo estará ayudándola por un periodo corto, aunque también por otro lado, es muy mala onda hacerle esperar de esa manera. Este man me llena de orgullo por su consideración, aunque bueno, al estar ambos solitos en la habitación bibliotecaria, el men no le presta ni un poquito de atención a la chica, ya que prefiere estar leyendo sus libros para obtener más sabiduría. En ningún momento el pibe piensa en usar la herramienta misteriosa. Y no, o sea, por favor gente, no se crean mal pensados. Bueno, Tsugumi se molesta porque el men no le presta atención y lo obliga a comerse un caramelo, donde el pibe baja su libro y decide hablar con ella, donde esta le menciona que se va a esforzar mucho para que el prota siga trabajando con ella en su proyecto, donde le hace una propuesta muy suculenta, y es que si el pibe quiere estar con ella para recoger basura. Y claro, con esa pausa que hice seguro que pensaban en otra cosa. En fin. Bueno, allí nos damos cuenta del verdadero significado del proyecto de Tsugumi, y es crear un club en el que ellos puedan ayudar a las personas necesitadas del colegio, ya sea con consejos o con cualquier cosa que necesiten, y que esté en sus posibilidades de ayudar. Pero como sería muy raro que alguien llegue diciendo que te hará feliz, deberían de ir haciendo como una especie de currículum, con todas las actividades buenas y favorables que realicen por la institución. Y bueno, ahora tiene sentido que estén recogiendo basura. Bueno, luego de un rato de recoger basura y de que comenzaron a hacer pendejadas, Kakei decide repartir volantes con Tsugumi, mientras que el man le hace sonrojar diciéndole que si se pendeja la va a conquistar. Y ojito que el men no pierde tiempo. Bueno, en eso aparece la mesera Suzuki, donde le menciona al prota que recuerda su nombre, puesto que vio en la web donde dice que el pibe salvó a una estudiante y que es un héroe por haber evitado ese accidente. Allí Tsugumi le hace entrega de un volante a Suzuki, la cual acepta ayudarlos con la recolección de basura. Y bueno, mientras recogen todo, el prota se percata que un estudiante parece tener problemas con una máquina expandedora, por lo que decide ayudarla a recoger una moneda de 500 yenes que, bueno, había quedado debajo de la máquina. Así que una vez que ayuda a la waifu, le agradece con una limonada y se va del lugar olvidando algo en el suelo. Así que bueno, luego de que todos terminasen su labor, hablan acerca del pastor, donde, bueno, Sakuraba lleva una gran cantidad de información que recolectó, pero entre todas las apariciones que ha tenido el pastor, ninguna ha sido por medio de correo, algo que deja a todos un tanto intrigados, ya que son los únicos que reciben ese tipo de correos. Bueno, aunque Suzuki cuenta que también recibió un correo a su ordenador, donde le dice algo de un fatídico encuentro. Y bueno, mientras van saliendo del instituto, se topan con algo guardado en una especie de cartera pequeña, que al parecer pertenece a la sala de música. Así que estos la llevan al lugar, y esta waifu les menciona que eso pertenece a Senri, una waifu cantante que es la que el prota ayudó en la máquina expandedora, pero que el pibe no tiene ni la mínima idea de quién carajos es. Allí Tsugumi decide llevarla a Senri, su objeto preciado, a su casa, y en el camino junto a Kakei se la encuentran, donde le hacen entrega de su objeto preciado, además de una publicidad para su club. Esto no pierden tiempo para vender. No olviden darle like y suscribirse ya que estamos. Y bueno, la mañana siguiente, mientras se reúnen en el club y que Suzuki muestre su nuevo teléfono, todos reciben un correo por parte del pastor, lo que es muy extraño, ya que Suzuki no ha entregado su nuevo correo electrónico a nadie, por lo que buscarán ayuda de una experta en tecnología. Bueno, es así como el club decide dividirse, donde el prota se va junto a Suzuki para hablar con la Loli de la cafetería, que es la pro en computación, y al reunirse con ella le explica la situación, y esta decide ayudarlos con la condición de recibir algo a cambio, y es que esta les proporcionará información del remitente, pero para ello el club del protas deberá de hacer entrega de unos volantes para un evento que hará la cafetería. Y bueno, al menos no le cobrará dinero, es lo importante. Por otro lado, Tsugumi intenta encontrar a Senri, donde le menciona que recibieron un correo del pastor, además de preguntarle si la waifu sabe algo al respecto del mensaje o si ha recibido algo acerca del pastor. Pero cuando la chica trata de decir algo, es llamada por una supervisora, un tanto molesta, la cual la manda a que vea sus clases, ya que una persona con tanto talento no debería de andar flojeando. Y bueno, luego de esto se reúnen en la sala del club para comer y hablar de lo que pudieron conseguir. Allí el prota menciona la entrega de volantes que deben de hacer, donde las waifus deberán de usar disfraces e incluso los chicos deberán de disfrazarse de mayordomos para hacer bien el trabajo, algo que no convence de todo al prota, pero con la angelical sonrisa que le muestra Tsugumi, el pibe decide participar, por lo que la waifu le pide que se quite la ropa para tomar
tomar sus medidas y así poder hacerle el uniforme. Pero en eso esta waifu de coleta se dirige a la sala del club para decirles que dejen de hacer tanto ruido, cuando escucha unos ruidos extraños y al entrar ve al prota sin camisa y a la waifu en una posición rara, lo que hace que estas piensen en cosas cochinas. Y bueno, más tarde ese mismo día, una fuerte lluvia azotea el lugar y el prota al llegar a su habitación se da cuenta de que tiene como vecina a la chica de coletas llamada Nagi, donde esta al parecer conoce al prota desde hace mucho tiempo, pero él no se acuerda. Hey gente, a ver, hay que entenderlo, el pibe siempre está leyendo, seguro que no se acuerda ni de cuándo nació. Así que bueno, mientras todos se reúnen y comparten sobre unos cojines que realizó Tsugumi para todos, reciben un correo de Senri preguntándole si saben hacer papilla, y cuando las waifus van a buscarla a su casa, la encuentran en su dormitorio desmayada por una fiebre alta que tiene, y todo esto pasó por haberse mojado la noche anterior, lo que le proporcionó un resfriado y ahora la tiene casi moribunda. Pero gracias a los cuidados de las chicas y que el prota junto a sus bros compraran las medicinas, hacen que Senri se ponga bastante mejor. Pero el que está mejor ahora es el prota, porque a la mañana siguiente recibe una visita inesperada de Nagi, que se acuesta en su cama de manera suculenta para ver una serie allí, ya que bueno, su televisor está dañado. Gente, esto puede terminar muy raramente, pero bueno. Luego de todo este desmadre y de que Senri esté recuperada, el club se reúne nuevamente donde las waifus le cuentan al prota que Senri recibió un correo del pastor 3 días antes de ella conocerlos, y en eso aparece Suzuki con la información que recolectó su hacker, donde tiene el destinatario y ubicación de la persona que envió el correo. Y esto salir a dicho lugar se dan cuenta que, bueno, no tiene buena pinta, ya que al entrar notan que todo el lugar tiene muchísimos años en abandono. Y bueno, sin haber obtenido datos relevantes sobre lo sucedido, el prota se reúne nuevamente con la loli cocinera, que le dice que hasta ahí llegaba su trabajo, y que ellos deberán de pagar lo que habían acordado, por lo que todos se ponen a trabajar juntos entregando volantes con sus respectivos disfraces, donde bueno, el prota se ve muy suculento con un traje de maid, algo que no estaba en los planes del pibe, ya que él usaría uno de mayordomo, pero al final Tsugumi terminó realizando un traje de maid por error. Y sí, cómo no, seguramente quería verle las piernas varoniles que se carga el prota. Bueno, luego nuestro prota se va a recibir un buen retoque de maquillaje con la ayuda de Suzuki, donde ambos, bueno, tienen una ligera conexión romántica. Pero por otro lado, Senri agradecía a Tsugumi por la ayuda que ésta le proporcionó. Pero como nuestra waifu es algo pendeja, prácticamente le dijo que la ayudó porque, bueno, ella es la princesa cantante. Y esto molesta a Senri, ya que esta piensa que solo lo habían hecho por su talento. Ahí el prota, al notar la discusión, persigue a Senri y conversa con ella para convencerla de que solo la chica es una pendeja y que no tiene malas intenciones, ya que al principio él pensaba que ella era una hipócrita, pero que con el tiempo se dio cuenta que simplemente es, bueno, humilde y un poquitito pendeja, y que siempre quiere estar ayudando a las personas, pero que al final, como no sabe conversar con la gente, puede llegar a confundir a todos sin crear estos malentendidos. Así que bueno, Senri, al ver que el prota le dice la verdad, regresa para disculparse con la waifu, la cual estaba ahí llorando porque no quería hacerle daño a su futura amiga, donde ahí ambas hacen las paces y luego Senri los ayuda a terminar la entrega de volantes, disfrazándose de gato, para luego ser, bueno, invitado al club. Y bueno, ya al día siguiente, Senri se une al club, más que todo porque tiene un gato muy panzón y kawaii para ella. Así que bueno, mientras conversan, llega Nagi a mandarles a callar, pero Suzuki crea la propuesta de ir todos a un baño público, ya que hay problemas con el agua caliente en el instituto. Allí, bueno, las chicas se conocen más, se discuten con sus atributos, mientras que los pibes solo pueden oír el paraíso del otro lado. Aunque vemos que ahí Nagi comienza a meterles ideas raras de cosas que supuestamente hace ella con el prota, ya que son vecinos, lo que molesta a las chicas y las pone algo celosas a todas. Y luego, antes de irse, Tsugumi le pide a Kakei hablar a solas, donde allí le cuenta el verdadero significado de su proyecto, y es que su hermana menor se encuentra en el hospital, y esta, al no poder asistir a una academia, le comenzó a contar lo divertido que era, y que había conocido a sus amigos en un club, y que además habían realizado varias actividades y que la vida era muy feliz allí, cuando realmente es todo lo contrario, ya que por su actitud nunca ha podido socializar bien, y gracias a que conoció al prota pudo dar la iniciativa al club, y que ahora sí está cumpliendo las mentiras que le dijo
su hermana, para que así cuando llegue el momento y su hermana esté en la academia, se dé cuenta de que lo que le contó su hermana no era mentira. No, pero qué bonita hermana, gente, de verdad. Y bueno, también como ya se acerca la Golden Week, la waifu le dice que espera una respuesta del prota, donde este le deberá de decir si seguirá ayudándola con su proyecto o no. Pero lo que no contaba es que al día siguiente, al llegar a la sala de la biblioteca, todos la esperaban con una fiesta de cumpleaños sorpresa, lo que la deja sorprendido y le hace ver un futuro feliz junto a ellos. Y bueno, gente, al menos nada trágico sucederá, lo que hace que este decida quedarse ayudando a la waifu por otro tiempo. Y ya al regresar a su habitación después de tener esa fiesta sorpresa, el prota decide escribirle al correo del pastor, donde recibe una respuesta diciéndole que cuando averigüe quién es, vaya a hablar con él. Y gente, hay que recordar que nadie había recibido una respuesta de un mensaje del pastor. Y bueno, gente, la popularidad del club ha incrementado drásticamente, teniendo trabajos como limpiar la piscina del instituto, algo que los mantiene agotados a todos, pero al menos el proyecto se está cumpliendo. Pero eso no es todo, ya que ahora en la sala del club se crean enormes filas de estudiantes con casos particulares, que acuden a los servicios del club en busca de ayuda. Esto llama la atención de Nagi, la cual se dirige a decirles a todos que deben de controlar la situación. Pero algo muy extraño ocurre, y es que la aparición de Nagi es realmente nula para las chicas, ya que no saben quién carajos es, hasta que la waifu le dice a una de ellas que la noche anterior se bañaron juntas y todo. Y de algo anda mal. Ahí Nagi les dice a todos que la representante de la biblioteca desea hablar con ellos, donde esta les pone como ultimátum que deben de organizar bien las citas del club, ya que de lo contrario serían removidos del lugar, por lo que Sakuraba decide crear un control administrativo para las citas y demás asuntos del club, para que de esa manera no haya un desorden en la sala. Sakuraba decide quedarse hasta tarde trabajando en la parte administrativa del club, lo que preocupa a Kakei, ya que nota que no descansa lo suficiente, así que la busca, donde bueno, la encuentra perdiendo el tiempo haciendo test sobre su personalidad, para ver qué tipo de pez es en realidad. Gente, no la juzguen, que todos hemos hecho ese tipo de test. Bueno, el prota, luego de descubrirla y pasar el rato con ella, vemos que ambos se van juntos, pero al mismo tiempo vemos que en la azotea de la escuela se encuentra Nagi hablando con este pibe refachero, que está de regreso, y le comenta a Nagi que deje las tonterías de ser un pastor, y que el prota ya pasó la prueba preliminar. O sea, en otras palabras, el pibe sí tiene más oportunidad de ser pastor y no ella. Esto vemos que la pone algo molesta, y al día siguiente va a pasar al rato en casa del prota, como es de costumbre, donde le hace la pregunta si el pibe puede ver el futuro o algo, donde allí el prota le cuenta que desde niño ha tenido premoniciones que al final siempre ocurren, y que ha tenido una donde se encuentra en una biblioteca enorme, y ella se topa con un libro mágico que le dice todo. Allí la waifu le pide que vea su futuro, y el prota por primera vez tiene algo fuera de lo común, y es como una especie de lugar totalmente blanco como si no hubiera nada allí. Y con lo sucedido el prota se queda pensando que algo raro pasa, y en el transcurso del día nota que Nagi actúa de manera extraña, e incluso el pibe la persigue para hablar con ella, pero no logra alcanzarla. Y mientras que el man está en su habitación, recibe una llamada de Sakuraba para preguntarle su disponibilidad el martes para unos labores, donde el prota al fondo escucha a Nagi diciéndole a la waifu que van a cerrar, pero al mismo tiempo suena algo en el apartamento vecino de Nagi. Ahí el prota al tocar la pared con fuerza vemos que la waifu grita, y el pibe decide ir a verla entrando como Pedro por su casa, donde nota que no hay nada allí, descubriendo que la waifu no vive allí, y es que todo es una mentira, donde esta le dice que es el pastor, y en eso aparece el pibe fachero y le menciona a nuestro prota que es hora de ir a la biblioteca mágica. No, ¿qué carajo está pasando? Bueno, el pibe fachero se presenta como Nanai, un pastor de categoría número 761, o algo así. Vamos, es como el número de expedientes en el que pertenece. Pero lo importante aquí es que llevan a Kakei a la biblioteca mágica, la cual se encuentra en el campo inconsciente de las personas, y esta existe en los corazones de todos, pero no todos pueden acceder a ella, ya que solo pueden entrar aquellos que son pastores o que en un futuro lo serán. Allí en cada libro que encuentra está el futuro y pasado de todas las personas con vida en el planeta, donde ahí los pastores se encargan de leer cada libro y ver qué le depara en el futuro a cada persona, y si hay algún problema en ellos se encargarán de ayudarlos para evitar todo daño posible y que la gente tenga una vida feliz. Y gente, esto suena bastante bien, pero el problema es que los pastores siempre se terminan esforzando más por aquellas personas que poseen una mayor influencia en la tierra, olvidando así a las personas que más lo necesitan. Además que dicha biblioteca nació de una gran cantidad de plegarias realizadas por los humanos para cambiar su futuro. Bueno, ahí Nagi comienza a molestar al prota, ya que el pibe toma un libro pero no lo puede leer. En cambio ella sí tiene la habilidad para leer los libros, ya que es
un aprendiz del pastor. Sin embargo, el libro que presumía se le cae y el prota lo toma pudiendo ver lo que está en el libro. Y casualmente este es el pasado de él, lo que sorprende al pibe ya que ha evolucionado rápido y puede leer su propio destino y pasado. Bueno, luego el pibe le dice que algo ha cambiado dentro del prota y desde que se unió al Happy Project ha tenido una nueva vida que, bueno, lo acerca más para convertirse en un gran pastor e incluso podría llevar a ser el mejor de todos. Palabras que molestan un poco a la chica, la cual será encargada de proteger a Kakei hasta que se convierta en aprendiz de pastor. Así que bueno, ambos deberán de pasar más tiempo juntos hasta que el prota se ponga más rotísimo de lo que ya está, aunque este dice que lo pensará con calma y que regresen al mundo normal nuevamente. Así que bueno, al día siguiente Kakei tiene una nueva misión con Nagi, la cual es impedir una lección que se hará la Loli de la cocina que podría dañar su futuro, ya que esta posee el potencial de crear un software que cambiaría la vida humana, pero el accidente que le ocurriría la deprimiría y llevaría por un camino de tristeza y su vida sería muy diferente. Bueno, Nagi ve lo que pasará en el futuro y hace un ligero cambio con una silla fuera de su lugar de las mesas para que la Loli se moleste y cambie su rumbo, pero su cálculo sale mal y el prota ve que el futuro trágico sucederá y que la gran puerta le quitará la mano a la chica, por lo que el pibe decide dejar su dignidad de lado y hacer una pose kawaii llamando a la Loli, dejando a todos congelados, pero gracias a eso la puerta se cerró de golpe y no pudo atrapar a la Loli, y gracias a ese cambio en el futuro ahora la Loli podrá seguir viviendo feliz de momento, pero ahí el prota se da cuenta de que el trabajo de un pastor es proteger a todos, así como él hizo cuando protegió a Tsugumi la vez del tren. Y bueno, regresando con el club, la biblioteca notó el esfuerzo y arduo trabajo que hacen todos ahí, por lo que se les permitirá realizar todas sus actividades con tranquilidad en el lugar, aunque realmente fue gracias a Nagi, ya que esta estaba agradecida por haberla ayudado cuando hizo mal el cálculo y bueno, de broma no arruinaría el futuro de una persona, y de verdad, o sea, el problemón que se salvó. Bueno, vemos que las waifus se reúnen para debatir cuál será el tipo de chica que le gustará a nuestro prota, donde cada una se encuentra celosa porque el men pasa mucho tiempo con Nagi, así que a Tsugumi se le ocurre la brillante idea de invitar a una cita al prota, pero lo maravilloso es que el man va a salir con las 4 al mismo tiempo, pero al llegar el domingo el pibe se ve olvidado por completo de la cita, ya que se quedó hasta tarde leyendo libros y no despertó a tiempo, pero ustedes tranquilos que las waifus lo fueron a buscar, aunque el man las recibe con el nombre de Nagi, lo que las molesta un tanto, pero a pesar de todo las chicas se impresionan por el cuarto del prota y la gran cantidad de libros que hay, además que Tsugumi se pone a limpiar los platos ya que bueno, le hacían ruido visual, y joder qué suerte tiene este man. Bueno, en eso llega como Pedro de su casa a Nagi, la cual dice que siempre entra a la habitación del prota cuando quiere, lo que sorprende aún más a la chica ya que el pibe tiene una relación bastante peculiar con la waifu. Ahí Nagi, al escuchar que el man tiene una cita con todas las chicas, decide unirse al viaje comenzando a salir todos juntos por el centro comercial, donde acompañan a su caraba a comprar un lindo vestido para que el prota le haga unos buenos cumplidos. Además que Nagi se percata que Sakuraba tiene un control para una cita perfecta junto al prota y con todo lo que se realizaría en la cita en su tablet, con horarios y lugares específicos a los que visitar, pero como el restaurante al que iban a ir a comer estaba full y el man era como, bueno, como nosotros que comemos en el primer lugar que vemos, decide comer unas hamburguesas bien chill, y bueno, luego de una comida bastante grasienta van a bajar esa comida mórbida en un juego de baile, donde vemos el gran potencial saltarín de Nagi versus Senri, aunque bueno, Senri termina doblándose el pie y cayendo, aunque tranquilo que la waifu está bien y aprovecha la soledad que tiene con el prota para tomarse unas fotos bien kawaiis con el pibe. Luego Nagi le dice al prota que es hora de trabajar sacando el libro de Tsugumi, donde le muestra que su futuro está por cambiar, y es que un sujeto llegará y se le va a declarar, pero a pesar de que ésta la rechaza el pibe no se rinde y sigue intentando hasta que se termina obsesionando y se le ocurre crear una doll love con una apariencia y nombre de la waifu, lo que cambia su futuro a algo muy oscuro. Y yo sé que ustedes saben a lo que significa esa doll. Cochinos. Bueno, ahí vemos que Kakei decide evitar todo eso a toda costa y trata a Tsugumi como si fuera su pareja, lo que deja sorprendido al otro sujeto y hace que se desvíe del lugar. Además, Nagi le revela que todo lo que hizo el prota era para descubrir que todos planeaban algo, y ahí estas le dicen que es porque
recibieron un correo donde le preguntan qué tipo de chica le gustaría al prota. Pero lo más raro aún es que las waifus no se acordaban del pastor, e incluso no saben por qué se dio la idea de crear el grupo, donde en realidad todo comenzó para descubrir quién era el pastor. Ahí luego Nagi le revela al prota que la persona que se convierte en pastor termina haciendo que su vida sea borrada y haga como si no existiera para las demás personas. Por eso es difícil tomar esa decisión, aunque ella se la tomó. Pero el prota le dice que si ella se convierte en pastor la olvidará, lo que hace llorar a la chica, y esta de la nada le da un beso para que intente no olvidarla. Gente, qué bonito. Bueno, en un cambio de escena, Suzuki ensaya con nuestro prota una obra de teatro que está realizando para hacer divertir a las personas, obra que sería realizada en un festival playero. Pero al llegar el día del evento, la obra no sale como esta tenía planeado, ya que todo comienza a valer madres, donde Sakuraba se queda sin, bueno, ya saben, en pleno espectáculo. Y como hay que culpar a alguien, pues el prota termina siendo el cochino y es golpeado por las chicas. Esto le baja un poco los ánimos a Suzuki, aunque el prota logra animarla un poco, lo que hace ver a Senri que su amiga de cuarto está enamorada del prota, y mientras le da unos masajes le pregunta a Suzuki si le gusta el prota, pero su reacción negativa hace ver que todo es lo contrario. Y ojito que el man solo leyendo libros está ligando más que todos nosotros sin esforzarse. Bueno, al día siguiente el club tiene una visita para pedir ayuda, y es que unos estudiantes desean participar en el festival Xiaomi, pero al no haber suficientes puestos fueron rechazadas, donde ahí el prota junto a dos de las waifus van a hablar con la presidenta del consejo, la cual les presenta a la vicepresidenta, que es la encargada del festival, donde esta le menciona que los puestos están completos y que crear espacio para otros bajaría la seguridad de todas las presentaciones, por lo que si un accidente ocurriese sería culpa del club bibliotecario, porque bueno, ellos fueron los que dieron la idea. Sin embargo, estos no piensan quedarse los brazos cruzados y deciden buscar una estrategia para poder dejar participar a más personas, aunque allí logran notar que Suzuki está actuando un poquitito rara. Bueno, el prota decide hablar con ella a solas, donde Suzuki le cuenta su pasado en versión de cuento, y es que esta pertenecía a un grupo de amigos donde era la bufón del lugar, y la reina de las chicas, que era como la más popular, le gustaban mucho las bromas que decía Suzuki. Pero un día la nerd del grupo, que era amiga de Suzuki, fue rechazada y excluida, pero cuando Suzuki intentó apoyarla, la nerd la traicionó, convirtiéndose en la bufón de esa reina, y todas dejaron de lado a Suzuki. No, qué amiga más hija de fruta. Hasta que bueno, un día pudo conocer a un grupo de amigos nuevos, en un club que la aceptaron tal y como era, donde ahí el prota termina de apoyarla con frases de una obra, lo que le hace ver a la chica que no estará sola, y esta la motiva a crear otra obra para que ellos puedan participar. Aunque todo se complica, ya que una profesora va a buscar a Senri y le dice que debe de dejar el club, pero como Senri tiene la falda bien puesta, le dice a la chica que no iría a cantar un carajo, aunque sus compañeros se preocupan de que la waifu no está asistiendo a sus clases, y a Sakuraba le sale un instinto de madre que le dice prácticamente que debe de ir a estudiar, cosa que bueno, igual molesta a Senri y hace que se marche del lugar. Ahí vemos que Kakei decide buscarla, pero Nagi le dice que esa misión era para un pastor, ya que el futuro de Senri dependerá de la decisión que tomen acerca del canto. Ahí el prota persigue a la waifu y la encuentra en un bar abandonado, con instrumentos musicales donde bueno, esta está ensayando. Allí el prota conversa con ella, y esta le cuenta su pasado, donde tenía una mejor amiga de la infancia. Ambas cantaban, jugaban juntas y tenían prácticamente los mismos sueños, hasta que un día en una competencia Senri tenía la oportunidad de ganar y opacar a su amiga, pero decidió cantar pésimo para perder y que su amiga no dejara el canto. El problema es que la waifu aún así ganó, pero perdió a su amiga al mismo tiempo, ya que la otra estaba molesta no porque ganara, sino por la forma en la que cantó. No, man, qué triste. Bueno, vemos que con eso Senri quedó sola, y a pesar de tenerlo todo sentía que no tenía nada. Ahí el prota le dice que la vida no es solo cantar, y que se trata de muchas otras cosas, y que si esta no desea seguir con el canto, que no lo haga, ya que estará haciendo algo que realmente ya no la hace feliz, y viviría una felicidad bastante ficticia. Esto convence a Senri, por lo que decide dejar el canto, y vivir su vida con sus amigos, donde luego de eso el prota sale con la presidenta para pedirle el favor de que Senri siga estudiando en la academia, a pesar de que, bueno, ya no cante. Aunque bueno, el prota debe de tener una cita con la waifu, donde ambos son capturados en fotos por este psicópata que borra el rostro del prota de la foto, y se pone ella. No joder, la presa ya tiene una waifu yandere tras ella. Bueno, luego el prota se reúne con Sakuraba, donde crean un cartel para la promoción de su evento. Allí la waifu le menciona que la actitud que tuvo con Senri fue debido a que ella quería ser una artista, pero como sus padres nunca la apoyaron, su talento no lo pudo desarrollar, por lo que al ver que Senri no aprovecha su talento,
momento y el apoyo que les dan la enoja y le da muchos celos. Bueno, al caer la tarde-noche, el prota se encuentra con Nagi, la cual sigue con el afán de que Senri no debe de dejar de cantar. Pero en eso aparece el pibe fachero que le dice al prota que pasó su segunda prueba y que solo espera que el man le diga que quiere ser un pastor para registrarlo. Sin embargo, le menciona que la vida de Nagi fue apartada y que está sellada en el otro mundo, donde el prota, como el curioso que es, revisa el libro de la waifu, dándose cuenta que ella es su hermana. Y no mames, o sea, el pibe olvidó a su hermana. ¿Y no acaso ella lo había besado? ¿Qué carajos? Bueno, con todo lo sucedido, ahora Nagi vive en el apartamento del prota, ya que, bueno, es su hermana menor. Ahí vemos un flashback del prota donde este recuerda que tuvo una hermana menor por 3 meses, antes de que su padre desapareciera y la familia se derrumbara. Y que además en aquel momento llegó a su vida Nagi, la cual un día fue acosada por el mayordomo de la mansión, y él la ayudó creando un lazo con su hermana pequeña. Aunque ahora crearon otro lazo bastante suculento. Ok, no. Pero como ninguna de las chicas sabe que el prota vive con Nagi, la visita inesperada de Tsugumi pone en aprietos al pibe, el cual con sus habilidades rápidas esconde las evidencias de que otra chica se queda allí. Ahí la waifu Tsugumi llega muy tímida donde le pide al prota que sea su novio. Espera, ¿cómo? Y esto se debe a que le mintió su hermana diciéndole que Kakei es su pareja, por lo que lo lleva al hospital para que conozca a Sayori, la cual rápidamente se da cuenta que todo es una mentira de su hermana y que solo lo hace para hacerle sentir mejor. Sin embargo, le pide al prota que la cuide, ya que su hermana, a pesar de ser algo torpe, es una buena chica. Bueno, esa misma noche Tsugumi visita al prota en su departamento, donde le prepara una cena y el man vuelve a hacer sus habilidades para ocultar todo, aunque una enorme braguita se encuentra en medio de la sala, la cual logra cubrir. Aunque lo más raro es que la waifu no haya presenciado ese tipo de cosas en medio del pasillo, pero bueno. Al día siguiente, la hermana de la waifu es dada por alta temporalmente, donde esta visita al prota junto a su hermana. Pero el problema es que Nagi abre la puerta trayendo confusiones, lo que molesta a Sayori y provoca que sufra un ataque en el pecho, por lo que Nagi debe de usar su magia para llevar a Sayori al hospital lo más rápido posible. Y bueno, con todo lo sucedido, el prota le cuenta la verdad a Tsugumi y todo acerca de los pastores, y que cuando este sea uno, ella y los demás lo olvidarán, donde allí la waifu se arma de valor y se le declara, diciéndole que le gusta y que no lo quiere olvidar. Gente, qué bonito. Aunque a partir de este bonito momento vemos que surge un problema, y es que varios miembros del club de la biblioteca que estaban inactivos se han apoderado del salón del prota, y ahora ellos son los presidentes del club, por lo que el pibe ya no es el encargado del lugar. Y no man, es un descuido y le metieron un golpe de estado. Bueno, luego se dan cuenta de que todo este problema es debido a que la vicepresidenta recibió un mensaje de un pastor que le decía que lo mejor para la escuela era disolver el club de la biblioteca. Sin embargo, a pesar de que esta posea malas intenciones, no logra obtener su objetivo rápidamente, ya que no importa en dónde se encuentren mientras sigan unidos y su amistad se mantenga en el Happy Project. Y vamos, gente, ojalá que esto siga. Es así como todos están trabajando arduamente hasta que Sakuraba da una información importante a todo el grupo, y es que el consejo estudiantil pautó para el mismo día del evento del club otro evento con celebridades, y todas las personas que compraron las entradas están mandando mensajes para regresarlas y tener así de vuelta su dinero. Allí el prota tiene una premonición donde un grave accidente ocurriría y Tsugumi moriría. No por un demonio, lo que faltaba. Bueno, esta premonición deja al prota preocupado, por lo que decide hablar con Nagi y decirle que va a cumplir su rol como pastor solo para salvar a la waifu y buscarle otro futuro. Aunque a raíz de eso, mientras Tsugumi conversa por el celular y trata de recordar un momento con el prota, este no la recuerda, por lo que sabe que el pibe toma una decisión. Aunque ella lo busca y al llegar a su casa lo besa. Pero gente, este beso no cambiará nada, ya que dentro de poco olvidará eso. Sin embargo, todos siguen esforzándose. Además que Suzuki y Senri actúan de manera suculenta para que el prota no se vaya, ya que hay un rumor que dice que el pibe pertenece al consejo estudiantil, donde vemos que este se esparce rápidamente por todo el colegio, pero logran solucionarlo rápidamente, y a Senri se le ocurre la idea de cantar en su evento, lo que usan de publicidad para llamar la atención de todos los estudiantes, y ya con eso su voz angelical los cautivará y la princesa del canto regresará. Sin embargo, a pesar de tener un buen plan para el evento del club, el prota aún no puede cambiar el trágico destino que le espera a su amada. Bueno, es así como el manifest da inicio, y es todo un éxito en la mayoría de estudiantes de la academia que están presentes en el grandioso evento, mientras que el consejo estudiantil, bueno, está valiendo un poco madres al respecto. Ahí el prota decide seguir buscando la manera para salvar a su waifu, y se topa con la causante que provocaría el accidente, siendo la vicepresidenta que afloja los tornillos de las lámparas. Pero gracias a una llave de fuerzas con opais incluidas
por parte de Nagi logran atraparla. Sin embargo, aparece Sugumi y cuando la lámpara está por caer sobre ella, el prota usa su poder mágico para teletransportar todo a otro lugar, donde la vicepresidenta comienza a gritar y a decir cosas que la dejan en revelación frente a todo el consejo estudiantil. ¡En tu cara! ¡Vamos, gente! Perdón, me emocioné. Bueno, luego el prota tiene una audiencia a solas junto a Nagi, con el pibe facherísimo, y le dice que lo que acaban de hacer es imperdonable, debido a que usaron un poder mágico frente a muchas personas, y que borrar la memoria de todos es realmente tedioso. Sin embargo, ambos realizaron un gran acto, y se convertirán en pastores, aunque bueno, solo Nagi, ya que el prota no podrá ser pastor porque no piensa seguir las reglas oficiales, sino que ser un pastor algo rebelde. Pero como su libro fue borrado, ahora se quedó prácticamente en el limbo, como un cuerpo que es olvidado. Y por otro lado, el manifest llega a su fin, y Sugumi dedica unas hermosas palabras en agradecimiento a sus amigos y a todas las personas que la apoyaron, además de que esta sujeta fuertemente ese pequeño amuleto que el fachero le dio al prota cuando era un niño, pero que en medio del desmadre se le cayó y ahora lo tiene la waifu. Así que al terminar la presentación, el prota habla con Sugumi, donde le dice que será olvidado y que ya no será un pastor, pero la waifu le dice que nunca lo va a olvidar y que no importa el libro, que ella siempre estará a su lado. Gente, de verdad, o sea, esto es demasiado bonito. En eso el amuleto desaparece y el fachero vuelve a crear un libro con los recuerdos del prota para que el men no sea olvidado. O sea, en otras palabras, el prota siempre tuvo con él una copia de su libro de vida. ¡Qué ofertón! Es así como pasan los días y todo va de maravilla. E incluso Nagi sigue apareciendo, ya que es la pastor de la academia, por lo que ninguno la va a olvidar. Y el gran grupo de amigos podrá terminar su vida estudiantil juntos. No, pero qué bonita historia, gente.